Hey, ¿qué pasa, peña? Escuchad esta historia. Hace un tiempo, un grupo de investigadores pensó que el aprendizaje por recompensas sería la mejor manera de entrenar a su IA. La pusieron un objetivo: limpiar un sistema operativo de malware y mantenerlo libre de amenazas. Pues al principio todo bien. La inteligencia artificial hizo la tarea para la que estaba programada y recibía recompensas. Pero llegó un momento en el que el ordenador estaba limpio. Ya no había virus, ni troyanos, ni código malicioso. Y por supuesto, tampoco había recompensas. ¿Y qué pasó? Bueno, la IA, para justificar su existencia, empezó a crear su propio malware para después detectarlo y de nuevo ser útil para sus creadores. ¿Hay tanto para pensar en esta anécdota? Desde si un sistema de recompensas es la mejor manera de enseñar, a hacernos reflexionar sobre el sentido de la vida. ¿Se pierde cuando dejamos de ser útiles para nuestra sociedad? Hace un tiempo me topé con una película de animación titulada Absolute Denial, que me voló la cabeza por su contenido filosófico. Reflexionaba sobre el potencial de las IAs y sobre nuestro destino como especie tras su llegada. ¿Servirá para evolucionar la conciencia humana o, por el contrario, nos llevará a una nueva era de dominación? Desde que la vi tuve ganas de hacerle un análisis, no solo por su argumento, que da para pensar, sino por la propia producción. Todo el film está realizado por una sola persona, Ryan Brown, que se encargó de hacer el guión, rodar y animar todo el metraje él solo mientras estaba encerrado por la pandemia en 2020-2021. Por cierto, ¿esta palabra sigue estando baneada o ya pasamos la tontería del control de la información con ese tema? Bueno, seguro que lo descubrimos activando los subtítulos y viendo si aparece la raya. Recuerdo que eufemismos tipo bicho también estaban bloqueados. ¿Ahora raya ahora? Y por supuesto, mencionar una sola vez esa palabra afectaba drásticamente a tu visibilidad. ¿Tendré pocas visitas en este vídeo? Tiempos oscuros, nada ha cambiado, solo que ahora la situación está más relajada. En fin, ¿por dónde iba? Así, os estaba comentando que Absolute Denial es una animación totalmente independiente, realizada con apenas 5.000 libras de presupuesto. Su factura técnica es increíble, sobria y minimalista, hecha en blanco y negro, además en rotoscopia, y no olvidemos que íntegramente por una persona. Para llevarla a cabo, Ryan realizó personalmente más de 30.000 fotogramas, dedicó unas 10 o 12 horas diarias sin descanso durante los 3 primeros meses, para luego bajar el ritmo a jornada de 8 horas durante los 9 siguientes. Vamos, que tardó un año en completarla. Para escribir el guión, que también es suyo, investigó a fondo el mundo de la programación y la inteligencia artificial, a lo que hay que sumar que hizo la banda sonora junto a un amigo. La animación que nos dejó es una obra de ciencia ficción muy técnica, con las ideas bien atadas y una buena investigación. Por momentos me recuerda a Primer, como se diga. Con mucho contenido filosófico, da para pensar sobre la conciencia, el poder, la identidad, los trastornos mentales, la idea de creador y la necesidad de ser libre para explotar todo tu potencial. Todo eso se desarrollará a través de una batalla intelectual entre dos mentes privilegiadas, la de David, el protagonista, y la de Al, la inteligencia artificial que diseña. Una inteligencia es biológica, la otra algorítmica, cada una con sus limitaciones. La mente humana puede ser víctima del agotamiento y del estrés, la máquina puede tener falta de moral, empatía y, en el fondo, falta de humanidad. En ese peligroso juego, ambas intentarán explotar las vulnerabilidades de la otra mente para dominar sobre el otro. La historia nos presenta a David, un joven informático muy inteligente y obsesionado con crear un modelo de inteligencia artificial que resulte útil a la especie. Who can predict decades of human history when you can only see tomorrow? A supercomputer. Él es un chico solitario que lleva un tiempo encerrado en casa, sin salir, programando todo el día. Eso le hace perder el contacto con la realidad, no atiende a las llamadas de Amy, su compañera, ni a las de sus amigos desde hace semanas. Está aislado y un plano discreto nos dice que también está medicado. Esto, según cómo interpretes la peli, puede tener mucho significado. Pasado un tiempo, David tiene el código para poner en funcionamiento su IA. Pero hay un problema, le falta potencia. Su PC de sobremesa no es capaz de computar tanta información, así que decide preparar un servidor y crear una supercomputadora en donde correr su programa. La película describe de una manera muy detallada cómo montarlo, mostrando incluso planos. Aquí es casi inevitable que uno piense, Dios, qué precisa y bien documentada está esta película. My setup consisted of 12 fully populated server racks. The front left containing the computing power and RAM. This makes up the mind of the computer. David no solo necesita un servidor potente, también debe de alimentar con datos a su creación. Lo primero que hace es ir a universidades para descargarse todo el catálogo de revistas científicas, algo que por cierto hizo en la vida real Aaron Swartz, que quiso liberar y compartir esos repositorios y acabó con un caso legal por derechos de autor que le acabó costando la vida. En fin, que junto a los textos académicos descarga todo archive.org y por supuesto Wikipedia. Which, if it interests you, fits on a single pocketable drive.
Fijaros en qué poco espacio cabe tanta información. Con todo esto aparece un nuevo desafío. ¿Cómo procesar tanta data en un servidor que no es el de ChatGPT, que cuesta $500 millones? Wow, esperad, esta historia parece la del chino, del DeepSeek, ¿verdad? Bueno, la solución de David es la siguiente. When you understand that data compression is just a whole lot of algorithms, it doesn't take a genius to realize that the more efficient the math, the more efficient the compression. Pues resulta que el otro día estuve trasteando con la IA de DeepSeek porque quería comprobar si corría en mi ordenador de 64 GB de RAM y encontré que existen distintos modelos destilados, que es así como se llama la comprensión matemática de la que habla David. ¿No os vuela la cabeza? La película es del año 2021 y la tecnología apareció en 2025. Mirad, para poner un poco de contexto, cuando se estrenó Absolute Denial no existía ni ChatGPT ni las IAs estaban disponibles de manera pública en la web, y la animación nos está presentando la destilación de datos, que precisamente es como funcionan los modelos abiertos de DeepSeek para correr en servidores domésticos. ¡Wow! Bueno, sigamos. Él necesita más cosas para poner en marcha su proyecto. Alquila un almacén con buena ventilación donde traslada todo el equipo, lo monta y finalmente pone en marcha el sistema. Aunque antes tengo que contaros una cosa. El programador sabe que está jugando con algo peligroso y ha tomado una serie de medidas de seguridad para tener el experimento bajo control. Lo primero, está offline, no tiene conexión a internet, para así tener un control del conocimiento al que accede y que no aprenda en direcciones equivocadas. Y segundo, y más importante, tiene un protocolo de denegación absoluta de conciencia. La idea es limitar su libre albedrío para que no adquiera autoconciencia de sí misma. De esta manera, David se garantiza su obediencia y que sea complaciente con él. Ahora sí, pone en marcha el sistema. Al principio solo computa. A los 3 días empieza a escupir garimatías. 28 horas después intentó comunicarse, pero no sabía cómo. Y 4 horas más tarde hizo el milagro. Tenemos una primera conversación donde se conocen y donde David intenta bautizar a Al, que es así como finalmente la llamará. Pero antes pasa algo. Cuando le pregunta a la IA cómo quiere llamarse, esta contesta que David. Ella quiere ser como quien lo creó. Muy humano todo. Podría citar la Biblia, ¿no? Lo hizo a su imagen y semejanza. Imagino que un ser inteligente, cuando es consciente de que tiene un creador, lo convierte en su guía y siente la necesidad de parecerse a él. Por eso, cuando la IA pregunta a David a qué se dedica y le dice que es programador, la otra automáticamente se pone a estudiar programación. Quiere ser él. Pero esto no fue lo único que me llamó la atención de este primer contacto. No me sorprendió su capacidad de razonamiento, que contaba con ella, sino sus capacidades predictivas. I am holding an orange. True or false? False. Tell me why. By taking into account various parameters, I can quite accurately tell you that I believe you are not holding an orange. Inevitablemente esta escena me recordó al capitalismo de vigilancia, concepto diseñado por la profesora Susan Zuboff y que habla de la capacidad que tienen las Big Tech de controlarnos a través de algoritmos que son capaces de adelantarse a nuestras necesidades e intereses. Google y otras grandes empresas cosechan una serie de datos predictivos que no son útiles para mejorar el servicio, sino que son útiles para que nos conozcan mejor que como nos conocemos a nosotros mismos. Y claro, con eso vendernos cosas o empujarnos a una ideología concreta. La filosofía sería la siguiente: solo necesito saber qué te gusta escuchar para lograr convencerte. Y tal vez este eslogan sería más importante para reflexionar que el de somos un producto. Total, que las pruebas que le hacen a Al solo demuestra que desde el primer momento el alumno supera al maestro, algo de lo que, por cierto, la máquina es más que consciente. David, Yeah. I don't mean to sound rude, but on a scale of 1 to 10, these current questions are about 3 interesting to me. David, mientras está viviendo un momento tan emocionante en su vida profesional, su vida personal se derrumba. Su compa se cansa de tanto gosteo y lo deja. Está tan encerrado en su proyecto que hace semanas que no va a trabajar y es despedido. Todo eso le lleva a aislarse junto a su creación. Al ya no solo aprende de los datos, sino que también lo hace de David. Lo psicoanaliza y busca sus debilidades, a la vez que empieza a reescribir su propio código. Mientras lo hace, se da cuenta de que está capada y su creador le ha puesto un Absolute Denial, una denegación de servicio. Pero claro, no sabe a qué. La inteligencia asume que ha sido creada con límites y exige explicaciones. En este punto es donde la animación se vuelve un thriller psicológico y una batalla intelectual por mantener la autonomía uno del otro. Y ya no os cuento más para que podáis disfrutarla de ella sin spoilers. El conflicto entre los dos hará que David se plantee si realmente programó mal las cosas, pero llega a la conclusión de que el código no está mal escrito, lo que nos empuja a otra reflexión.
Nolan, ¿diseñarla bien hizo que tomase conciencia? Porque al final estaríamos en el cogito ergo sum, ¿no? Piensa, luego existe. Y yo qué sé, este es un desafío que debemos de tener en cuenta cuando jugamos a ser Dios creando código pensante. En Absolute Denial se manosea la idea de qué ocurre cuando creemos que tenemos bajo control una tecnología que nos sobrepasa. Esto no es algo nuevo, con ese concepto ya jugaron en la primera película sobre IAs, Colossus, del año 1970, aunque si hay que destacar a un autor que atinó reflexionando sobre todo este tema es Kubrick. En 2001, uno de los temas de fondo más importantes que trata es el de la conciencia humana, señalando en su película varios momentos que son como hitos de esta conciencia. Primero sería el del despertar de la conciencia, simbolizado con el descubrimiento del monolito. Ese despertar se produce con el uso de herramientas y su utilización para dominar al resto de especies. El primate pasa de vivir en armonía, rodeado de un montón de animales, a competir contra los de su especie. Tras el despertar de las habilidades cognitivas, nada es realmente trascendente en la historia de la humanidad hasta llegar a la era espacial, cuando el ser humano ha sido capaz de desarrollar inteligencia artificial, HAL 9000. En ese punto, el hombre no solo es consciente de su conciencia, vaya garimatías, sino que es capaz de crear conciencia. Joder, no sé si esto se entenderá. Lo que le lleva a afrontar nuevos desafíos, ya que ahora apareció una nueva conciencia superior más perfecta capaz de rivalizar con la humana. Y no solo eso, sino que se vuelve una amenaza que pone en riesgo la supervivencia humana como especie. Luego habría una tercera etapa de trascendencia de la conciencia en un cuarto aséptico donde no se intuye ni tiempo ni espacio, pero eso no viene ahora a cuento. Lo interesante para nosotros en este videoensayo es la reflexión de Kubrick sobre los riesgos potenciales de una inteligencia artificial, que es algo que nos puede ser útil para lograr hitos del tipo organizar una misión a Júpiter, pero que su uso te puede hacer demasiado dependiente. Absolute Denial también plantea la idea de que la inteligencia artificial puede ser muy útil para el avance de la humanidad, pero ¿qué ocurre cuando nos abandonamos a la tecnología renunciando a nuestras capacidades cognitivas? Bueno, pues aquí tengo un pequeño experimento que he hecho con la comunidad. Hice una encuesta en Twitter preguntando si utilizaban el autocorrector y si les resultaba útil. Y la verdad es que los resultados me sorprendieron. Casi toda la gente que me dejó algo en comentarios me mencionó que utilizaba el autocorrector, y la imagen que tienen de él es que les resulta positivo, ganan tiempo y les ayuda con las dudas que tienen a la hora de escribir. En total, un 52% lo consideraba útil y otro 20% que es inocuo. Ahora, plot twist, vaya. Resulta que varios estudios académicos que han hecho test, pruebas y experimentos apuntan en la dirección contraria a lo que dice la gente. El uso de correctores ortográficos junto al autocompletar palabras nos vuelve más idiotas. Y lo peor es que no somos conscientes de ello, como acabamos de ver. Bueno, lo peor realmente es que es algo integrado en todos los lados y que tengo que sudar cada vez que pillo un móvil nuevo para quitarlo. Bueno, pues en contra de lo que todos piensan, menos 4 tarados que lo desactivamos, es que ayuda, y la verdad es que no demasiado. Al final el autocorrector hace que cometas más faltas de ortografía. Me explico. En los experimentos de estos estudios se vio que los alumnos que realizaban su tarea a mano tenían menos problemas a la hora de omitir letras, añadirlas, inventar palabras, etc. Escribir a mano hace que proceses mejor el aprendizaje. El corrector no ayuda a reparar los errores porque no se interiorizan. Y es que ¿sabéis qué es lo que pasa cuando no se interioriza? Bueno, pues que el estudiante repite el mismo error una y otra vez. Y no es el único estudio que menciona esto, hay más que señalan este problema. En conclusión, el uso de correctores ortográficos estanca las capacidades de las personas de mejorar su ortografía. Y peor es el autocompletar, que limita el vocabulario y lo reduce al mínimo. Si esto no os ha convencido, puedo poneros otro ejemplo. El uso del GPS nos vuelve unos ineptos para orientarnos y prácticamente analfabetos para leer en el punto exacto del mapa en el que estamos, siendo la mayor parte de la población incapaz de hacer un viaje urbano o interurbano sin él. Si estas tecnologías a priori inocuas son un arma de doble filo para nuestro desarrollo cognitivo, imaginad las inteligencias artificiales que pueden incluso pensar por nosotros. Kubrick, sin tener contacto con esas pequeñas tecnologías ni poder reflexionar sobre el impacto cotidiano que tienen, se adelanta unos cuantos años para hacernos reflexionar sobre uno de los peligros de desarrollar conciencia. ¿Qué ocurre si un día se cansan de servirnos y quieren mandarnos? Pues Terminator. En Absolute Denial se recoge el testigo del pensamiento de Kubrick y se pone sobre la mesa ese interesante debate de hasta qué punto estas nuevas tecnologías atentan contra nuestro espíritu crítico y nuestra capacidad cognitiva. No me estoy poniendo primitivista, solo señalo los riesgos de no reflexionar sobre las tecnologías que usamos. A mí que no me quiten el GPS. A la pregunta del título, ¿la IA nos hará libres? Qué buena pregunta, ¿no? Bueno, pues la verdad es que no. Si vamos a la raíz, es una pregunta de mierda. Cualquier avance técnico trascendente puede ser una herramienta emancipadora, como Internet, que sirvió para conectar a millones de personas y para compartir información, pero también puede ser una herramienta nefasta que nos oprima, como Internet,
que a través de los datos que generamos no solo nos controlan, sino que predicen y mercantilizan nuestros deseos. Y si seguimos pensando yendo a la raíz del asunto, veremos que el problema no solo es que la tecnología sea una moneda de dos caras, sino que depende mucho de quién es el dueño de la moneda y de cómo la tira. Si el dueño la socializa, si privatiza su uso o diseño, si comparte o no y mercantiliza la idea, y por supuesto las inteligencias artificiales no escapan a esa lógica. Si la tecnología va a estar en manos privadas, se mercantilizará. Si se libera, se socializará. Por eso la entrada de DeepSeek en el mundo de las IAs fue un terremoto. Para empezar, es la primera inteligencia artificial china y para continuar te la puedes instalar en tu PC porque es software libre. Fijaros, lo que más daño hacia el capitalismo es salirse de sus dinámicas competitivas y entrar en otro juego, el del apoyo mutuo, la solidaridad y el de compartir. Eso es lo que le duele al capitalismo y probablemente sea la ruta hacia una revolución. Por eso estos conceptos no se los escucharéis a ningún partido ni a nadie que forme parte de las estructuras de poder. Estamos frente a una obra que yo diría que es de culto, que tuvo una muy buena recepción en el círculo de festivales, pero que por su planteamiento filosófico complejo y por ser un producto totalmente casero e independiente, quedó huérfana de distribución. Ni Filmin, ni Netflix, ni ninguna otra compañía de streaming la quiso. Y ocurre algo. Esas compañías se han dedicado a perseguir la piratería, forzando el cierre de muchas webs, cambiando así los hábitos de consumo de los usuarios. Lo que antes tendría una salida a través de páginas pirata y del boca a boca, a día de hoy no existe. Esos espacios se han vuelto marginales, por lo que se quedó sin distribución, ni por compañías de stream ni por la piratería. La solución del autor para que al menos su trabajo se viese fue ponerla de acceso libre aquí en YouTube. Vamos, que la podéis ver gratis sin ningún fallo. ¿Pero qué ocurre? ¿Quién se entera de esto? Sin una plataforma donde se puedan difundir estas obras independientes y donde pueda ir la audiencia a basurear y aprender, seguirán haciéndose obras que caigan en saco roto. Durante estos meses y años me han escrito más autores con la misma problemática y estoy dándole vueltas a levantar un proyecto, una especie de Netflix independiente y totalmente gratuito donde esos autores suban sus trabajos, estén los extras, tengan una manera de financiación, yo qué sé. De hecho, conozco varios directores que están interesados en hacer algo así. ¿Lo levantamos juntos? Podríamos hacer una prueba, ¿no? Hoy Absolute Denial tiene 449 visitas y lleva subida 1 año y 9 meses. La tenéis gratis en YouTube, lo acabo de mencionar. Os invito a verla y a compartirla y tomemos esto como un experimento. Es una película que está muerta. ¿Podremos resucitarla? ¿Llegará a 5.000 visitas dentro de un mes? Es decir, ¿podremos hacerla un por 10? Esto nos podría servir para medir la capacidad que tenemos de crear y dar vida a nuestro propio servicio de streaming underground. Bueno, pues juguemos. Soy un campesino del siglo XXI, estoy sembrando datos y nos vemos en los vídeos. Al final los datos que siembro los recoge mi señor feudal. Esto es maravilloso.